mi nombre es Mari de Pan Pan y Más. Si eres nuevo pasando por aquí, te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos. Gracias por estar aquí. ¿Y qué te parece si me acompañas a preparar esta deliciosa torta casera? Algo muy delicioso, ideal para compartirlo con la familia. ¿Te interesa? Acompáñame a ver el video. Comenzamos. Bueno, pues amigos, y lo que vamos a estar ocupando para hacer nuestra torta casera son 2 tazas de harina todo uso o harina suave. Vamos a estar necesitando también 3/4 de taza de azúcar. Vamos a necesitar también lo que son 2 huevos enteros, clara con yemas. Vamos a estar necesitando también 1/4 de taza de leche. Leche, la de su elección. 1/4 de taza de leche, de preferencia que esté tibia, porque ahí vamos a agregar la levadura. Vamos a necesitar también 1/4 de taza de agua. Vamos a estar necesitando también 1/4 de taza de aceite. Aceite vegetal o el que usted tenga a la mano, ese es el correcto. Vamos a necesitar también 1,5 cucharadas de polvo para hornear, o conocido también como royal o levadura química. Vamos a estar necesitando también 1 cucharadita de levadura. Puede ocupar instantánea o levadura seca. Cualquiera de las dos le funciona. Vamos a necesitar también 1 cucharadita de canela en polvo. Vamos a estar necesitando lo que es vainilla al gusto. También una pizca de sal y comenzamos con la receta. Lo que vamos a comenzar haciendo es lo siguiente. Vamos a poner en el 1/4 de taza de leche tibia la cucharadita de levadura. Y aquí también le vamos a agregar un poquito de azúcar. Del azúcar que ya tenemos medida, le vamos a agregar un poquito. Y lo vamos a mover. La leche tiene que estar tibia. Lo mezclamos y ya por aquí lo reservamos. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es que aquí en las 2 tazas de harina vamos a agregar lo que es la 1,5 cucharadas de polvo para hornear, la canela, lo mezclamos muy bien. Y lo reservamos. Y ahora vamos a venir y en un recipiente, esta la puede trabajar a máquina, sí la puede trabajar a máquina, pero como es poquito la vamos a trabajar a mano. Vamos a agregar los 2 huevos, los 3/4 tazas de azúcar. También vamos a estar agregando lo que es la pizca de sal. Y ahora vamos a venir y con la ayuda de un batidor vamos a comenzar a mezclar esto muy bien. Lo vamos a mezclar así durante unos 2 minutos. Si lo hace en la batidora, ya sea de mano, el mismo proceso.
Y ya lo que lo tenemos de esta manera, vamos a venir y vamos a pasar a agregar lo que serían los ingredientes secos. Vengo y agrego lo que son los ingredientes secos. Lo que sería el polvo para hornear, la canela y la harina. Es lo que estoy agregando aquí. También voy a pasar a agregar lo que sería la levadura con el 1/4 de taza de leche. Y mezclo. Voy a venir y voy a agregar lo que es la vainilla. Si no tiene vainilla, le puede agregar sabor a mantequilla. Aquí es a su gusto. Mezclamos. Y ahora vamos a venir y vamos a agregar el 1/4 de taza de agua. Continuamos mezclando. Durante unos 3 minutos vamos a mezclar esto muy bien. Bueno, pues amigos, y ahora que ya han pasado aproximadamente unos 3 minutos que lo hemos estado mezclando muy bien, vamos a venir y vamos a agregar el 1/4 de taza de aceite. El aceite vegetal, el que usted tenga a la mano. Y ahora sí, vamos a mezclar durante unos 3 o 4 minutos. Torta casera. Una torta casera como que viniera de la panadería, pero hecha en casa. Ideal para disfrutarla con la familia. El proceso para hacer la mezcla es corto. El proceso para dejarla en crecimiento es un poquito largo, pero vale mucho la pena. Con la ayuda de una paleta vamos a venir y vamos a tratar que todo quede muy bien mezclado. Y como ustedes pueden ver, ya la tenemos lista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir y la vamos a depositar. La vamos a poner en un molde para tortas. Bueno, pues amigos, y como ustedes pueden ver, por aquí ya tengo yo un molde engrasado. Lo que voy a pasar a hacer ahora es agregar la mezcla en el molde. Bueno, pues amigos, y una vez que ya la tengo aquí en el molde, ¿qué voy a pasar a hacer ahora? Como les comentaba, el proceso de hacer la mezcla es corto, pero ahora viene lo más importante, que es el proceso de fermentación. Vamos a dejar esta torta tapada durante 1 hora y media. Luego vamos a venir y la vamos a hornear. La dejamos tapada, mientras tanto hacemos nuestro quehacer y nos olvidamos de ella durante 1 hora y media o 90 minutos. Luego venimos y continuamos. La tapamos muy bien
con plástico, con una mantita, la dejamos en un lugar calientito y dejamos que su proceso de fermentación empiece. Continuamos. Bueno, pues amigos, y una vez que ya han pasado 1 hora y media o lo que es 90 minutos, venimos, la destapamos y como ustedes pueden ver, por aquí ya se encuentra la torta. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a llevar a hornear durante un tiempo de 30 a 35 minutos al introducir un palillo. El palillo salga limpio a 350 grados Fahrenheit. La horneamos durante 30 minutos, luego venimos y se las muestro. Continuamos. Bueno, pues amigos, y como ustedes pueden ver, nuestra deliciosa torta casera, después de 30 minutos ya se encuentra así. Algo muy delicioso. La sacamos y se las muestro. Me preparo a sacarla. ¡Qué deliciosa! Y así nos ha quedado nuestra rica torta casera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a esperar que se enfríe para venir, mostrárselas y disfrutarlas. Continuamos. Torta casera, algo delicioso, ideal para compartirla con la familia o con los amigos. Esperamos que enfríe para venir. Bueno, pues amigos, y una vez ya listo, venimos y nos preparamos a desmoldarla. Miren qué delicia de torta. Y usted la puede preparar en casa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir y la vamos a desmoldar. Y bueno, pues amigos, como ustedes pueden ver, una vez ya desmoldada, de esta manera nos ha quedado nuestra deliciosa torta. Miren qué precioso color. Torta casera, ideal para compartirla con la familia, con los amigos y, ¿por qué no?, también para vender. ¿Quieren que la partamos para que vean la miga? Ahorita la partimos. Y miren pues amigos, como ustedes pueden ver, vamos a venir y la vamos a partir. Aún está caliente. Recuerden que el pan caliente siempre es delicado. Pero sin embargo, miren qué miga más suavecita y más preciosa. Díganme si no se les antoja con un cafecito, con un chocolate o con leche. Torta casera, que ahora usted la puede preparar. Gracias por ver el video, espero que le guste. Hasta la próxima, se les quiere, bendiciones, bye.